a, a lo que significa la atención del politraumatizado. No olviden que cuando tienes un paciente no necesariamente puede ser politraumatizado. El ATLS te permite un excelente manejo de ese tipo de pacientes, igual que el BLS. Pero también no olviden que hay otras patologías que también se pueden presentar, como ser los pacientes coronarios, los pacientes con obstrucción ventilatoria, los pacientes con TEP, etcétera. Entonces, y por supuesto, pacientes que hayan sufrido algún tipo de lesión, ya por ejemplo, picaduras, anafilaxia, que no necesariamente puede ser de carácter traumático. Pero sí es importante entender la parte primeramente la parte de politraumatismo y traumatismo que hoy en día está incrementando en nuestro medio por la gran cantidad de automotor y por supuesto cada vez más se ven las lesiones por este tipo. Entonces también vamos a hacer un poco de hincapié en una introducción porque después seguramente que va a extenderse respecto a esto cuando hablen con el doctor Grajeda sobre ATLS. la, la pantalla, por favor. Me dicen si está bien. ¿Está bien? ¿Se ve? Hola. Sí, doctor, se logra ver. Perfecto. Ya no me he pasado hasta abajo. Vamos a ver. Bueno, es una introducción a lo que significa el manejo general en un prehospitalario, un paciente prehospitalario. Fíjense que tal vez lo más importante en los pacientes prehospitalarios es cómo tú vas a trasladar a ese paciente del lugar del evento, de la lesión o del evento o funcional, el paro cardíaco, etc. ¿Cómo transferirlos? Cada vez más uno se da cuenta de que cuando son accidentes hay que tener muchas más condiciones de control. Igual, si tuviste un síncope por un ACV, por ejemplo, se cae y las lesiones pueden ser mayores por la caída, entonces igual se maneja como si fuera un politraumatismo. Entonces vamos a ahondar un poco respecto a esto. Fíjense que en el transporte de cualquier paciente traumatizado o lesionado, lo primero que se debe hacer es lo que dice aquí. Desde el lugar de la ocurrencia del evento, de donde se ha producido la urgencia, hasta la institución receptora, es un tipo de transporte. Y otro tipo de transporte, por ejemplo, si estuviéramos en un hospital provincial y tú no tienes las condiciones necesarias para poder solucionar el problema del paciente, también es la secundaria que es entre instituciones. Generalmente también se puede transportar de esa manera. Primero desde el sitio a una entidad institucional o de salud y después entre entidades de salud, que sería el secundario. Dos consideraciones muy importantes en las movilizaciones. Primero, nunca se debe mover al paciente solo, porque tú puedes causar mayor heridas, mayor lesión en el paciente tratando de hacer eso, excepto si tienen condiciones, por ejemplo, si está ahogado y tú eres la única persona, pues tienes que los del sitio del evento, o un electrocutado, o un quemado. Sí puede, pero en general no deberías hacerlo, sino por lo menos tienes que tener por lo menos más de un auxiliador, mínimo dos, dice la como si fuera una momia, y es verdad. Eso es para evitar mayor lesión en sitios que pueden estar lesionados y que uno no se da cuenta en el momento de la evaluación por los recursos
por el tiempo o por las circunstancias, no los evalúas bien. Entonces, en general, tienes que tratar de todo lo que significa las ambulancias, las tablas rígidas, las tablas cortas, etcétera, ¿sí? Antes de hablar sobre claves rojas y hablando un poco sobre transporte, no olviden que dentro de lo que significa transporte también ustedes van a tener que tener un entendido respecto a los sistemas de ambulancia. Hoy en día hay sistemas de ambulancia tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 pueden ser la A1 o la 1B. La A1 es, por ejemplo, la ambulancia de la provincia, que solamente tiene una camilla y es de transporte simple. La B generalmente son de transporte de emergencia, por ejemplo, ya computadores, etc. La tipo 2 en general ya son las que uno usa en el hospital funcional de segundo o tercer nivel como transporte, donde ya tienes tú, puedes tener ventilador, oxígeno, transporte, etcétera. Y la tipo 3 en realidad es la que corresponde a una ambulancia tipo UTI. Las diferencias en general, la tipo 1, ya sea A o B, solo son de transporte. Pues la B ya se puede hacer maniobras de reanimación, etcétera. Pero perdón, la 2 y la de tipo 3 en general, como es tipo UTI, ya tiene todos los elementos que tiene un servicio de emergencia. Hoy en día las ambulancias se han vuelto mucho más específicas en este aspecto. Entonces pueden hacer todo, pueden intubar, suturar, hacer pleurostesis, etcétera, dentro de la ambulancia. Hay un viejo dicho que dice la hora de oro, que siempre hablan los que manejan ATLS y trauma, los de ITLS también, que es la hora en los 60 minutos desde el momento que ha ocurrido el evento, ya sea accidente, etcétera. Para ser más, vamos a hablar de accidentes hasta que llegue a un centro hospitalario. Ese tiempo de hora, todas las maniobras adecuadas que tú puedes realizarla va a ayudar a que el paciente tenga una evolución mucho mejor. ¿Sí? En este aspecto hay diferentes claves dentro de lo que significa a las urgencias. ¿Sí? Hay las claves rojas, las claves amarillas, las claves verdes. Fíjense, las claves rojas, por ejemplo, el dolor precordial en pacientes con antecedentes de cardiopatía coronaria, es una clave roja. Significa que es un paciente que se puede morir. Las caídas de altura, los ACVs, las convulsiones pediátricas, los pacientes en coma, inconscientes, de cualquier índole. A veces los intentos de suicidio también son lesiones que pueden ser claves rojas. ¿Por qué? Por el antecedente psiquiátrico que tienen los pacientes, porque tratan de recidivar las lesiones. Los accidentes por inmersión, etcétera, paros cardiorrespiratorios, ejecución de acuerdo al voltaje, obstrucción de vía aérea por sólidos y líquidos, cianosis, etc. Todos estos elementos son claves rojas. Luego tiene las claves amarillas, que son mucho menos todavía, que todavía tenemos un poco de tiempo para poder solucionarlas. Son las dificultades respiratorias, las crisis asmáticas, las hemorragias externas generales, el dolor precordial pero sin síntomas de aborto, pacientes psiquiátricos, todos estos elementos que están aquí descritos en la diapositiva son claves amarillas, ¿sí? En cambio, las claves verdes son cualquiera de las otras condiciones enumeradas. Dime, dime, ¿me escuchas? ¿Sí? Doctor, no está cambiando de diapositivas. Sí, doctor. Sí, Está en he la cambiado. página 10. Qué raro. Ahorita estoy cambiando, estoy en claves rojas, claves amarillas. Oh. A ver, otra vez lo voy a compartir, ¿ya? Espérenme. A ver.
Ahora sí se ve que esté compartido, no sé. Ahora dice aquí claves de urgencia, claves verdes, dice. Ahora sí. Ya. A ver, vamos a pasar. Ahora viene aquí que dice amplia. ¿Sí? ¿Cambió? No, doctor. No sé qué está pasando. Que no, o está muy lenta el internet. A ver. ¿Sí? ¿Y está ampliado o no está ampliado? Creo que estoy teniendo problema con la velocidad del internet, les comentaba. A ver, voy a tratar de conectarme a mi celular. Yo creo que esta máquina no está, este internet está terrible. Ya. Hola, hola chicos. Hola, hola. Se escucha, Se doctor. escucha, doctor. Buenas tardes. Ya. A ver, otra vez. Ahora estoy ampliando donde dice clave de urgencias, claves verdes. ¿Se ve? Ya. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ya pasé. Dice alergias amplias. No pasó, doctor. ¿Cambió? No cambió de No, diapositiva. doctor. No. Qué desastre. No sé qué está pasando. Y en este formato de continuaremos. Bueno, fíjense, este memo técnico es muy bonito y la verdad te permite hacer un pesquisaje del evento, del accidentado, del paciente lesionado, etc. Amplia se te lo explica muy bien y dice que básicamente son elementos de antecedente para saber qué es lo que ha pasado con ese paciente. Lo primero, este es un memo técnico en el cual la A significa alergias. Entonces, preguntar a los familiares, pacientes, cuando encuentran en el sitio del accidente al paciente, si ha tenido alergias, si tiene alergias o alguna otra cosa, porque puede ser una anafilaxia, puede ser que le picó una abeja, etcétera, ¿verdad? También es muy importante en personas de edad en especial los medicamentos que toman habitualmente, ¿sí? Porque hay viejitos que toman antihipertensivos y normalmente lo que hacen es que modifican los procesos de acomodación primaria a los eventos de shock, por ejemplo, ¿sí? Después, patologías previas, ¿no? Si hay embarazos, si hay, por ejemplo, si ese señor tiene una coronariopatía establecida, etcétera, o es convulsivo, esas cosas importantes en P. Libaciones, eso sí es para los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué se toman? Si han tomado alguna droga, qué comidas han hecho, porque a veces están desmayados y en realidad solamente es una obstrucción de la vía respiratoria por un cuerpo extraño. Entonces, estas cositas te permiten más o menos tener una idea de lo que está pasando. Y por último, el A es el ambiente, o sea, ¿dónde ocurrió el accidente? Por ejemplo, si es un quemado, no es lo mismo que un quemado esté dentro de una habitación que se ha incendiado a que esté en el exterior, en un lugar abierto que se haya quemado. No es lo mismo que se queme en la cocina que se queme con agua hervida, por ejemplo, ¿sí? Este médico es muy bueno, es bueno que lo conozcan, seguramente les va a ampliar mucho el doctor cuando hablen de ATLS. Entonces, pero sí es importante y predominante porque esas pequeñas cositas que ustedes pueden mencionar en esta pequeña gráfica les va a permitir tener una idea de lo que ha pasado con ese paciente. ¿Ya? Bueno, el triaje. Bueno, el triaje, ¿qué es? En realidad, el triaje
es la forma de escoger qué pacientes deben ir primero y qué pacientes deben ir de último cuando se trata especialmente de múltiples lesionados, es decir, de que haya accidentes. Por ejemplo, un accidente de flota es múltiples lesionados, un accidente de avión es un múltiple lesionado, una guerra es un múltiple lesionado. Pero no olviden que estas son situaciones totalmente diferentes. Los desastres, los accidentes, etcétera, todos manejan de la siguiente manera. Los más lesionados van como prioridad, los menos lesionados van al último. En cambio, en estados de guerra, ¿qué les interesa en la guerra? Casi siempre recuperar al soldado para poder que vuelva nuevamente a pelear. Entonces, los muy lesionados van a lo último y los menos lesionados, ¿por qué? Porque los últimos que están muy lesionados probablemente no sobrevivan y no son de utilidad en estos estados de guerra, ¿no? Entonces, pero no, felizmente no estamos en guerra, entonces no tenemos que tomar esas decisiones. Lo que normalmente tomamos las decisiones son en casos de desastres, accidentes múltiples, etcétera, en aquellos casos en los cuales la prioridad es el paciente con mayor lesión y mayor riesgo de vida. ¿Sí? Aquí está. Este es un triaje básico en el cual puedes poner el verde. Si puede caminar, el paciente es un verde, ¿verdad? Habla sin dificultad, obedece órdenes, así, está orientado, etcétera, es amarillo. Pero si no lo ocurre, pero si respira y hay signos de circulación, ya se vuelve rojo. Pero si no tiene nada de eso, ya es negro, significa que ya ha fallecido. Entonces, normalmente la prioridad lo tienen los rojos, o sea que si vamos a iniciar el transporte del sitio del accidente múltiple a un centro hospitalario, el primero que va a ir es el rojo, luego el amarillo y luego el verde. Hay que entender bien esto porque a veces no es lo mismo que tú tengas una lesión en cuello el del cuello va a ir primero y la basílica va a ir después. ¿Sí? Es bastante importante entender este aspecto. ¿Ya? Luego, dentro de lo que significa la distribución de la muerte en el trauma, la primera fase generalmente es el momento, el exacto donde se ocurre el trauma, ¿verdad? Si viene un accidente de auto, por ejemplo, en la carretera, se chocaron de frente a más de 200 kilómetros por hora, ¿qué creen que haya pasado a ese paciente? No creo que haya sobrevivido, ¿verdad? Que tiene múltiples lesiones y muere en el acto. Esa es la primera fase de la muerte. Normalmente se mueren ahí. La segunda fase es el tiempo que le llaman también la hora de oro, que es el tiempo más importante para poder que los rescatistas, los médicos en general, actúen en el elemento que se llama prehospitalario. Desde el momento del accidente hasta llegar al hospital pasan muchas cosas, empezando de cómo tienes que compensar, cómo tienes que diagnosticar, cómo puedes evitar que las lesiones sean mayores, cómo puedes transportarlo. Todas estas situaciones son importantes en la segunda fase y va a depender mucho de esta fase que lleguen al hospital. Y la tercera fase generalmente es cuando ya son lesiones que van a conducir a paciente posteriormente con lesiones después de la primera hora pueden fallecer, ¿no? Esas son las fases de trauma. Bueno, eh, como dice aquí, es lo que bien hablado, el manejo adecuado del traumatizado en la escena depende de la identificación precoz de las lesiones y las decisiones que se tomen en ese momento, además de la historia detallada, lo que permite proceder con certeza en el 95% de los casos. Eso significa saber la amplia y saber si has encontrado alguna lesión y cómo transportarlo. Esa es tal vez la principal función en la atención del prehospitalario. Fíjense que dentro de lo que significa las lesiones hay muchas formas de lesión. Vamos a un poquito recordar. Por ejemplo, las accidentados en autos, en motos, etcétera,
hay ciertos elementos, como es la precolisión. En la precolisión significa antes que te accidentes, ¿verdad? Donde están interviniendo alcoholes, drogas, enfermedades o estados mentales. Está loco y va y le choca a quien sea, ¿verdad? Esa es precolisión, o sea, los elementos antes de que ocurra el incidente. La colisión misma es el acto de lesión en caso de un accidente de tránsito. El impacto de un objeto, ya sea entre dos objetos móviles o un objeto móvil y un objeto fijo. Eso va a producir la lesión más importante en el paciente. Y la post-colisión comienza cuando la energía absorbida de los individuos y el vehículo involucrado en el accidente, ¿qué significa? Golpeaste y qué lesiones te está provocando ese golpe. Es importante ver estos tres elementos, ¿ya? La cinética, en la cinética en realidad es cómo funciona las diferentes formas de trauma, ¿sí? Hay mecanismos de lesión, la historia del accidente, etcétera, ¿sí? Los impactos frontales en general tienden a tener lesiones, por ejemplo, es muy diferente tener una lesión en un auto. El chofer tiene un tipo de lesión y el acompañante tiene otro tipo de lesión. El que tenía cinturón tiene otro tipo de lesión, el que no tenía cinturón tiene otro tipo de lesión, ¿sí? En general, sigue siendo que los elementos de seguridad de un auto deben ser usados, es el cinturón, etcétera, los airbags, etcétera. Cuando son golpes frontales, generalmente la cabeza y el cuello y el fémur y la pelvis son las que más se lesionan. Generalmente es el golpe con toda la estructura anterior del auto que puede provocar lesiones importantes en estos niveles. ¿Sí? Esta es básicamente. También no olviden el manubrio de los autos pueden provocar lesiones en tórax, el famoso tórax flotante, ¿verdad? Cuando hay una inestabilidad de la parrilla costal y de esta manera hay una fractura múltiple de todas las estructuras óseas que hacen el continente del contenido torácico. Pero también no solamente pueden producir lesiones óseas, también lesiones contusas en los elementos intratorácicos, como sea el corazón, el pulmón, grandes vasos, etc. Por eso que en estas lesiones puede haber lesiones de grandes vasos como la aorta, la ruptura de la aorta, ¿sí? Rupturas del esófago, ¿sí? Contusiones cardíacas, contusión pulmonar, y estos elementos que tiene que uno que prever. También puede haber lesiones en diafragma con protrusiones de hernias postraumáticas de contenido gástrico hacia torácico. Estos son los elementos que más importan. Como han visto esta fotito, las lesiones que se presentan casi siempre van a depender de muchos elementos, empezando del tamaño, empezando de los elementos de sujeción, los elementos que están al frente del auto, etc. ¿Sí? En cambio, los impactos laterales también hay impactos laterales en los autos, si usted sabe. Pero los impactos laterales tienen otra cinética de accidente. En general, las lesiones son más de parrilla costal y de órganos macizos como el vaso, etcétera, hombro. Dependiendo a qué altura se produce la colisión, casi siempre, normalmente, las colisiones, hoy en día tenemos diferentes tipos de autos, por ejemplo, no es lo mismo que te choques de lado con un taxi, que te choques de auto con un colectivo, digamos, ¿no? Entonces, los niveles de trauma son en diferentes lugares, pero las lesiones casi siempre son pelvis, húmero, brazo, costillas y órganos internos, por supuesto. El volcamiento, tal vez eso sea lo más complejo de los accidentes de tránsito. El volcamiento con o sin expulsión del habitáculo. Todas las lesiones anteriores e incluso pueden ocurrir fallecimientos cuando esto ocurre. Si estás con un cinturón, etcétera, normalmente te quedas dentro del habitáculo, pero si no lo estás, a veces pueden salir por los impactos por las ventanas anteriores, posteriores, etcétera. Y al salir, eso significa que te estás poniendo
en riesgo de que el mismo auto te atropelle, el otro auto te atropelle, golpees con alguna estructura más firme, etc. Entonces, los índices de lesiones son mucho mayores cuando tú sales del habitáculo, cuando se trata de un auto, ¿no? Las lesiones del cinturón de seguridad, por supuesto que todos los elementos de seguridad, empezando el cinturón de seguridad, no son inocuos. Pueden producir lesiones, pueden producir fracturas de clavícula, traumas abdominales, traumas torácicos. Depende mucho del grado de cinética, la cinética, el movimiento y el de desaceleración que se producen cuando hay estos accidentes. También es importante entender, esas son lesiones por bolsas de aire, por si acaso, las bolsas de aire cuando revientan. Por eso, no sé si han visto ustedes en sus autos modernos, al lado del conductor, del pasajero, siempre en los parabrisas ponen un nombre, dice prohibido niños menos de 5 años. Cierta razón tendrán porque las lesiones de los airbags pueden producir lesiones severas en niños y deformidades. No olviden que los niños están en crecimiento y sus cartílagos están de esta misma manera. Entonces las lesiones son mucho más severas cuando golpean con los airbags en estos lugares, ¿no? Entonces los airbags no son inocuos, pueden producir fracturas, lesiones, etcétera, igual que los cinturones. Por supuesto, dependiendo del uso de esto, disminuye mucho los grados de lesión que podrías tener. Motos, eso ustedes van a ver un montón en este tiempo, en los impactos de motocicletas, ¿sí? También va a depender si son anteriores, laterales, dónde se producen las lesiones. Si usted ve esta imagen de choque frontal, las lesiones no es que vuelan los motociclistas. El manubrio es un elemento importante de fractura, tanto de pelvis y fémur, pero no obstante, algunos osados motociclistas no usan cascos. Entonces, al ser expulsados en este tipo de accidentes, pueden caer de cabeza, de cuello, teniendo lesiones de índole cervical y, por supuesto, TEC. Y también las lesiones laterales, no solamente golpean de frente, sino también te golpean de lado, ¿verdad? Yo siempre digo, las lesiones más inhabilitantes son las laterales en moto. ¿Por qué? Porque no te matan, pero te dejan lisiado. Las rodillas son las que más se lesionan y los pies, los brazos, son las extremidades. Entonces, sí son lesiones que hay que tomar en cuenta. Aparentemente no son tan importantes, pero cuando se produce una lesión importante pueden llegar a las artrosis en este tipo de articulaciones. Entonces, también depende mucho de qué tipo de golpe, etc. Y las amputaciones son muy frecuentes en este tipo de pacientes. Luego, las lesiones por lesiones de los peatones. No olviden, igual que la anterior citación, va a depender mucho de quién es el causante de la lesión, si son mayores, menores, etcétera, ¿sí? Entonces, en general, los choques en mayores casi siempre hacen que el peatón salga despedido por encima del auto. En cambio, en menores se despiden por debajo del auto. Entonces, además, hay atropello, significa que los pasan por encima, especialmente a niños. También va a depender mucho, que no es lo mismo que te choque un autito, un Tingo, que te choque una camioneta, ¿verdad? Aunque seas grande y seas varón, igual vas a pasar por abajo porque el golpe va a ser más superior, entonces por inercia normalmente caes hacia adelante del auto. Y igual como ustedes están viendo este tipo de lesiones, especialmente en niños, no es lo mismo que te golpeen en el auto y te despidan unos 5 o 6 metros a que te pasen el auto por encima. Las lesiones son mucho más graves, más complejas en ese tipo de pacientes. También hay las lesiones de caída. Ustedes saben que no solamente va a haber accidentes de tránsito, también hay caídas. Las caídas son generalmente son lesiones que impactan directamente en elementos en extremidades y en la columna. Y por supuesto, cuello y cráneo. Entonces, sí es importante evaluar bien cuándo son, de qué altura han caído, cómo han caído, de qué lado han caído,
porque dependiendo de eso se va a saber, porque las personas tienden cuando se caen de alto a tratar de caer con las extremidades. Normalmente no caen de espalda o no caen de panza, etc. Se tratan siempre de caer de pie o de manos. Entonces las lesiones mayores son a este nivel. También hay otro tipo de lesiones, ustedes que van a ver bien frecuentemente las armas de fuego. Las armas blancas, gente malintencionada, pero ustedes tienen que saber que las lesiones realizadas de lesionar de las mujeres es de arriba abajo. Entonces, de esa manera tú tienes la parrilla torácica, la disposición de las costillas, de una manera que casi nunca ingresa. Casi nunca, no significa que nunca ingresen. Entonces topan con la parrilla costal y no pasa nada. Pero los varones, es en la segunda imagen de abajo, es lo que hacen normalmente. Esas son las lesiones más graves. Cuando ustedes ven una lesión en tórax, hay que ver primero quién se lo ha hecho, un varón, una mujer. Si es una mujer, probablemente ha sido de arriba abajo, entonces las lesiones probablemente no sean tan graves. Pero si hay una lesión abdominal, no descarten de que esa lesión haya podido pasar por diafragma, lesionar corazón, pulmón, etc. Entonces se vuelve mucho más compleja, más grave, porque además pueden haber lesionado órganos abdominales, ¿verdad? Las heridas por arma penetrante, la inercia depende mucho. Igual, hay armas de calibre número 22 y calibre 9 milímetros, que son las más comunes en el medio, o las de guerra, ¿no ven? Que se parecen mucho a las de 9 milímetros. La diferencia es que la 22 es una balita tan delgadita que dicen todos se juegan con la balita, ¡pum!, se dispara, no entra, mentira, entra. Y cuando entra a una cavidad es peor que tener un balazo de 9 milímetros, porque, por ejemplo, si entra a la cavidad peritoneal, las lesiones que puede producir son múltiples por todo lado y lesionan importantemente y a veces son mortales porque es como si hubieran hecho una coladera ahí adentro. A diferencia de las de alta energía, como se da en las de 9 milímetros, donde ingresan en un lugar y salen a otro lugar en forma rectilínea, pero expanden su salida. Entonces deja como una flor la salida, pero por lo menos sabes por dónde ha ido. En cambio, las de 22, las pequeñitas, por ejemplo, los perdigones, se pierden en el ambiente. A veces tú piensas que ha entrado a la cavidad y ya está en piel. Sí, hay que tener muy cuidado con este tipo de armas. O sea, que hay que ver que las armas de alta energía sí van a lesionar, pero las de baja energía normalmente van a lesionar, pero cuando entran a una cavidad, ya sea torácica o abdominal, producen desastres. Luego también es importante que ustedes tengan que en los collares cervicales, los Minervas, ¿verdad? También hay los Filadelfia, pero los Filadelfia ya han dejado de ser usados porque eran más para fijación de entender la columna cérvico-dorsal. En cambio, estos Minervas son collares cervicales funcionales en los cuales normalmente tienen ustedes una apertura para poder hacer traqueostomías, demás, sin que tengan mucho problema, como ven en esta imagen. Hay diferentes variedades, ¿sí? Bueno, estos son las dimensiones del collar, es importante. No hay collares que son para mediano, moderado, pequeño y grande. Entonces, normalmente en un centro de salud o en una ambulancia de rescate debería haber por lo menos 4 diferentes tamaños para poder usar, si fuera niño, si fuera adulto, etc. Y la forma de posicionar siempre es fijando el cuello y recién colocando la Minerva. En general, la protección de cervical es muy importante en todo paciente de rescate en prehospitalario, ¿sí? Esta es la forma de poder saber qué tamaño tiene qué tamaño requiere de collar cervical. Realmente vienen de 2, 3 y 4 deditos.
Eso significa número 2, 3 o 4. ¿Ya? Y esta es la forma adecuada de colocar porque ese cuello tiene que quedarse quietito, aunque tú lo muevas por todo lado. ¿Sí? Estos son los implementos, la tabla espinal corta, que en muchos ambulancias en especial, en los cuales se hacen extricaciones de automóviles, primero el paciente está sentadito, primero se coloca la tabla corta y recién se transporta a una tabla larga. ¿Sí? Estas eran las famosas Filadelfia, pero que ya no hace mucho. ¿Listo? Entonces, los elementos de transporte, no olviden, nunca solo una sola persona, tienen que ser más de 2. Lo ideal es que por lo menos sean 2. Entonces, normalmente uno siempre va a fijar la cabeza o sea, eso significa neutralizar los movimientos de la columna cervical para evitar movimientos. Si hubiera alguna lesión cervical, evitar las lesiones medulares que pueden causar esto. ¿Sí? No olviden que las lesiones de la apófisis torantoides cuando se fractura son cercenamiento y generalmente dejan cuadripléjicos a los pacientes. A veces uno no se da de cuenta de eso y al movilizarle sin querer queriendo pueden ocasionar este tipo de lesiones. Las extricaciones y rescate. Las extricaciones no es más que el retiro de lo que significa de los habitáculos de los autos, ¿verdad? Como son lesiones, pueden estar aplastados, etc. Hoy en día los autos son de carey, como decía en mi tierra, son de plastiquito, se aprisionan los pacientes. Entonces, para eso hay mecanismos para poder abrir los ambientes y lograr retirar al paciente. Como ven, la primera maniobra sigue siendo estabilizar la columna cervical cuando vas a hablar de transporte en este tipo de pacientes, ¿sí? En este tipo de pacientes lo que vas a hacer es, y puedes poner el collar cervical posterior y luego inmovilizarlo y progresivamente entre 2 o 3 personas mover al paciente a una tabla rígida larga o colocar una tabla rígida corta. Como ven, esta es la imagen de esto, ¿sí? Estas son las formas pueden usar y apoyarse generalmente en los espaldares y en las cabeceras de los asientos de los autos. ¿No? El collar cervical generalmente es colocado por otra persona que no esté sujetando la cabeza. Y como ustedes ven en esta imagen de abajo, en esta imagen de abajo están colocando incluso la tabla rígida corta, que es mucho más en estos pacientes que están sentados. Esta es la forma adecuada de colocación. Generalmente un personal está sujetando la cabeza y otro está instalando el collar cervical. Y posteriormente se inclina al paciente y se coloca a una tabla rígida, ¿no? Creo que va a dar, ¿verdad? Ahí está. Este es un video de cómo, o sea, siempre es bueno, yo nunca cambio los logos porque son trabajos de este personal que hace estos videos. Entonces normalmente los pongo en extenso, no los pirateo, como dicen. Entonces normalmente esta es una forma de explicación. Si ustedes están viendo, la mejor forma sigue ponerse el personal en la parte posterior, ¿ya? Y el del anterior le ha puesto el collar cervical y ahora está instalándole la tabla rígida corta, ¿sí? Que esto permite la inmovilización tanto de la columna cervical como de la columna dorsal, ¿sí? Para lograr movilizarla al exterior donde se instalará en una tabla rígida larga. No olviden que los pacientes con tabla rígida corta tienen siempre muchos medios de sujeción. Es como hacerlo como una momia, ¿ya? Entonces, si ustedes están viendo, la tabla rígida corta tiene sujetadores al igual que la tabla rígida larga. Entonces, la forma de sujeción es importante.
Entonces, de esta manera están logrando a esta paciente accidentada de automovilismo, están logrando que se fije tanto la columna cervical como la dorsal y la lumbar, que no se mueva. Y de esa manera es más fácil poderla retirar del habitáculo. Esta es la verdadera forma de extricación, o sea, de retirar un paciente accidentado de un habitáculo. Lastimosamente en nuestro medio, el SAR Bolivia es uno de los que tiene mejor implementación, y hoy en día algunas ambulancias privadas también tienen estos elementos de rescate que son importantes en cualquier ambulancia de tipo 2 que pueda usar esto, ¿no? Entonces, de esa manera, fíjense cómo está girando a la paciente para retirarla del habitáculo. Entonces, retiran primero la cabeza y después deciden los pies. Y ahí están viendo una cuestioncita amarilla, que es la tabla rígida larga, a la cual la van a colocar y también la van a fijar, que en realidad ese es el último medio de transporte más usado. En nuestro medio tenemos tablas rígidas largas, pero si ustedes se van a dar cuenta que los hospitales provinciales tienen estas tablas rígidas como esta que están viendo, sin medios de sujeción. Al no tener medios de sujeción es bien complicado. Por eso yo siempre les digo, cuando estén haciendo estas situaciones de recoger pacientes en tablas rígidas que no tengan sujeción, consíguense un scotch, ese scotch de embalaje. Y con ese scotch de embalaje ustedes pueden fijar muy bien a un paciente en su transporte. Otra forma de transporte es cómo movilizar cuando está caído en el piso. Esta es la forma ideal. 1 o 2 en el cuerpo y 1 siempre en la cabeza. La movilización siempre es en bloque. Eso es lo que casi siempre te van a aconsejar, ¿sí? Estos ya son improvisaciones que se pueden hacer, pero ya es más de primeros auxilios, pero en ocasiones tal vez los tengan que usar. Y las inmovilizaciones, por supuesto, no solamente van a tener ustedes lesiones en el transporte, pueden tener, digamos, una fractura expuesta de brazo. Tienes que hacer algo porque en el medio, a veces uno piensa, ¿no? Lo que tienes en el hospital lo tienes en la calle, no es cierto. Entonces tienes que ver qué puedes hacer para lograr estabilizar. Pero en las ambulancias tienen globos que se inflan, férulas inflables, etcétera, que se pueden usar para inmovilizar y poder transportar adecuadamente al paciente, ¿sí? Esta es la forma adecuada. Uso adecuado esta es la forma de estricar siempre la cabeza por delante, y como ven, este señor tiene correas por todos lados fijados, porque yo alguna vez van a intentar movilizar una tabla rígida larga. Es tan inestable que si lo puedes hacer caer al paciente facilito. Si se mueve el paciente es delgadita y tú con la fuerza, pues, y siempre tiene que ser más de uno el que te lleve al paciente, porque no olviden, 40 kilos es peso muerto. Es como llevar un quintal que se mueve de lado a lado. Entonces siempre es bueno llevar a la tabla rígida, pues tiene hartas mancuernas para poder llevar entre varias personas. Esto es lo que hemos visto, más en forma gráfica, la extricación. Esto es cómo se hace cuando está en el piso, ¿sí? Esto es cuando están de estómago. Es igual, tratar de movilizar y ponerlo sobre la tabla rígida siempre, si ustedes están viendo, en bloque, siempre en bloque. Y esta es la forma de fijar, ya les he dicho. A veces algunas tablas rígidas en algunas ambulancias tienen la tabla rígida, pero no tienen elementos de sujeción. Entonces ustedes como buenos médicos tienen que tener su scotch. Y de esa manera, con el scotch pueden embalar al paciente tranquilamente y no van a tener ningún problema en la movilización y que se caiga. Bueno, chicos, esto es en cuanto a transporte, ¿ya? No olviden que en atención prehospitalaria tal vez sea lo más importante hablar un poco de trauma, pero también hay que hablar de otras entidades.
Cuando hablemos de primeros auxilios, vamos a hablar también de que en el sitio de accidente tienes que hacer muchas situaciones, empezando de la vía aérea, la ventilación, la respiración. En estos 3 días más vamos a hablar sobre vía aérea, vamos a hablar sobre ventilación y circulación, que son los 3 elementos más rápidos que deberías manejar en el prehospitalario. Por supuesto, cuando ya estás en hospital, vas a hacer los elementos de la TELES, que es el ABCDE, ¿verdad? Y todos sus elementos, su revisión primaria, su revisión secundaria, sus auxiliares de revisión primaria, sus auxiliares de revisión secundaria, sus cuidados definitivos, etcétera, ¿sí? Pero en prehospitalario, lo que se debería hacer. Bueno, chicos, preguntas. ¿Se ha visto todo? ¿No tienen problemas con la cuestión esta? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Todo claro? ¿Todo tranquilo? Bueno, por si acaso, estas diapositivas, las cosas, lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo tengan, ¿ya? ¿Listo? Gracias, doctor. Está bien, doctor, gracias. Bueno, nos estamos viendo el lunes a las 6 también, por favor. Esta vez me equivoqué, hice a último rato el Meet y por eso estaba pensando que tal vez no lo han visto. Ya. De todas maneras, el lunes lo hago temprano y ya lo pongo en el Classroom. Les agradezco por su atención. Nos estamos viendo el día lunes. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Hasta el lunes, chicos.